El santuario de Ocouto se quedó pequeño para los miles de romeros que presentaron sus ofrendas a la Virgen de Fátima antes de que saliera en procesión por las calles de la ciudad hasta la catedral. El templo permaneció toda la jornada con las puertas abiertas y desde primera hora se podía observar personas portando flores y velas, pero alrededor de las 9 de la noche todo quedó colapsado y se hizo ya imposible abrirse paso entre la multitud para llegar hasta la Virgen. La procesión comenzó a las 11 menos cuarto, pero 2 horas antes las calles Hervedelo, Progreso, Cruz Roja, Lamas Carvajal, Plaza de Santa Eufemia y Juan de Austria ya estaban abarrotadas de personas portando velas y transistores para seguir los rezos y los cánticos a través de una emisora que radiaba en directo el acto religioso. La procesión la abría una gran cruz y 29 estandartes representativos de los misterios, de gloria, dolor, gozo y luz del rosario. Tras ellos aparecía la imagen de la Virgen que surgía de entre miles de claveles, rosas y gladiolos blancos. La patrona, nada más enfilar la calle Hervedelo en dirección al centro de la ciudad, fue recibida por los vecinos de Ocouto con una densa lluvia de pétalos de rosas, que como si de un manto se tratase, cubrieron la calzada. Tras la imagen, el obispo, sacerdotes, religiosos y miles de peregrinos que dificultaban incluso el avance de la procesión, que se prolongó hasta la 1 de la madrugada en la catedral con una misa oficiada por el obispo Luis Quinteiro Fiuza.